Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer 2 versículos del capítulo 50 de Isaías. El profeta que murió aserrado, partido por la mitad, por considerarse, o porque Dios lo consideró, un siervo, un profeta. El profeta Isaías, capítulo 50, versículos 10 y versículo 11. Dice a la letra así. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo localizó? Si no, léalo aquí en la pantalla del retroproyector. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad en la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Yo les voy a pedir que inclinen su cabeza un momento y vamos a hacer una oración. Padre, gracias una vez más por tu palabra maravillosa. En el nombre precioso de Jesús, te doy, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por ungir mis labios con la unción de tu Espíritu, por purificar mis labios, por purificar mi mente y mi corazón, y que fluya tu palabra, Señor, de manera libre, de manera nítida a los corazones de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Muy bien, voy a pedirles su atención un momentito. Yo les he dicho en muchas ocasiones, y sobre todo a los hermanos que se prepararon para predicar en el seminario de homilética, que una de las cosas o de las virtudes que debe tener todo predicador es que primero la palabra debe entrar a nuestro corazón, para que esa palabra llegue al corazón de los oyentes. Yo al leer este pasaje, estos 2 versículos, sobre todo el versículo 10, pude entender algo muy importante. Para muchos es un versículo o versículos desconocidos. A lo mejor sí los ha leído, pero no los había entendido. ¿O qué significado tienen? ¿Con qué propósito lo escribió el profeta Isaías? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ahorita les voy a explicar primeramente todo lo referente al versículo 10. Voy a hablar primeramente del versículo 11. Si usted lee en el contexto de este pasaje, el contexto hace referencia a la nación de Babilonia y al pueblo de Israel. Cómo el Señor se refiere a los 2 pueblos de manera conjunta. Porque quiero aclararles que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Se había escrito en un todo. Por eso siempre cuando vamos a descifrar o a tratar de entender un pasaje de la Biblia, habrá que leer el contexto, a quién se refería. Entonces, eso es muy importante. Y de esa manera ver si el mensaje es literal o tiene un mensaje metafórico o un mensaje simbólico. En este caso, la Escritura nos habla de una manera muy directa y nos habla el Señor de manera literal. Cuando habla de la confianza, cuando habla de la búsqueda, cuando habla de apoyarse en Dios, cuando habla de la oración.
lleva un mensaje eminentemente literal y enfocado a dos pueblos. Al pueblo sin Dios, a las naciones sin Dios, a la gente alejada de Dios. Fíjese lo que le dice: ustedes, vosotros, encendéis fuego. Os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que ustedes encendieron. Y de mi mano os vendrá todo esto, en dolor seréis sepultados. En otras palabras, los que están lejos de mí, alúmbrense en su fuego, rodéense en su luz. Yo permito esto. En su luz ustedes serán sepultados. Y a decir verdad, hermanos, la Biblia dice que el mundo está bajo las manos del maligno. Y la mayoría de la gente se refugia en su luz, en su riqueza, en su poderío. Yo me asombré cómo los organizadores de estos Juegos Olímpicos en París tienen un trasfondo muy equivocado. Parece que son personas que abogan por la ideología del género y del programa del LGTB. Y se dice que la presentación e inauguración de los Juegos fue y es una blasfemia tremenda a la palabra del Señor y a Jesucristo mismo. Entonces la gente se esconde en su luz, se esconde en sus eventos, en su riqueza, en su influencia. La gente dice: no necesito a Dios. La Escritura dice que la gente tiene su propio paraíso aquí en la tierra. Hay gente que dice: yo ¿para qué quiero a ustedes? ¿Para qué quiero a Dios? Además, yo tengo mi propio Dios. Su Dios es su dinero, su Dios es su luz. Bueno, dice el Señor: en su luz ustedes serán sepultados. Lo que la gente no sabe, que la Escritura dice que el que ha de venir vendrá. Y el mundo se va a tambalear, dice la Escritura, como borracho. Entonces eso queda bien asentado en el versículo 11. Pero en el versículo 10, el Señor se dirige a su pueblo, se dirige a su nación, en el caso específico al pueblo de Israel. Pero también hoy lo aplicamos al pueblo, a su iglesia, a todos los que amamos al Señor. Lo primero que hace el Señor en el versículo 10 es una invitación. Fíjese lo que dice el versículo 10. ¿Quién hay entre ustedes que tema a Jehová? Esta invitación lo hace en forma de pregunta. ¿Hay entre vosotros alguien que teme a Dios? Es como si yo les preguntara a ustedes: ¿entre ustedes hay hombres y mujeres que teman a Dios? O si yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes temen a Dios? No los escucho. ¿Cuántos de vosotros temen a Dios? ¿Cuántos de vosotros temen a Dios? ¿Hay entre vosotros quien tema a Dios? Bueno, a ustedes se les hace esta invitación. Y es una invitación general de parte de nuestro Dios, a todos los que amamos al Señor. Y en esta invitación nos hace específicamente la siguiente acotación nuestro Señor. Dice: y oye la voz de su siervo. Yo pregunté a mí mismo: ¿a cuál siervo? Bueno, específicamente está hablando al profeta Jeremías, al profeta Isaías, perdón. Pero proféticamente se está refiriendo a Jesucristo. Y oye la voz de su siervo. De aquel tiempo, en aquella dispensación, Dios había puesto como guía al pueblo de Dios al profeta y al sacerdote. Y lo establecía como guía, como guiador, como directriz, como encauzador, como consejero, como profeta. Así lo estableció el Señor
en el Antiguo Testamento. Hoy sabemos que el Señor ha puesto pastores, evangelistas, profetas y maestros. Y cambia hoy la tónica o la forma como Dios se dirige a su pueblo. Pero el Señor siempre dio a entender, fíjese, su pueblo como ovejas, tanto en el antiguo tiempo como en este tiempo. Ya se ha hablado mucho de las características de las ovejas aquí. Pero hay algo que me llamó la atención. Que aparte que las ovejas no tienen defensas naturales, sabe que las ovejas tienen algo también que les distingue. Yo me quedé sorprendido al estar leyendo sobre las ovejas que tienen deficiencia de oído. Casi no ven, fíjese, y casi no huelen. En otras palabras, no pueden ver bien. No pueden escuchar bien. No pueden oler bien, no pueden oír bien. Ni ver, ni escuchar, ni oler de manera eficiente. Tienen problemas naturales en su oído, en su olfato y en su vista. Por lo tanto, las ovejas fácilmente son engañadas porque no observan bien al pastor. La Biblia dice que las ovejas siguen al pastor y el pastor va adelante. Pero si no pueden ver bien, entonces muchas veces siguen al extraño. Aunque el Señor dice, oyen la voz y lo siguen, pero muchas veces la voz se hace defectuosa. No saben distinguir entre la voz de un extraño y la voz del pastor porque su oído está deficiente. Por eso el énfasis del Señor cuando dice en el versículo 10, y oye la voz de su siervo. En este caso específico del siervo que Dios había puesto en ese tiempo como profeta al pueblo de Israel, al profeta Jeremías. Por eso a mí me interesa, hermanos, de verdad les digo, que los domingos como el día de hoy, ustedes reciban un alimento propicio, que los nutra, que los alimente, que escuchen la voz de la palabra del Señor primeramente y la voz que se les da a través de la prédica. Que le dé bendición, que le dé fuerza, que le dé capacidad, entendimiento, esclarecimiento, comprensión de la palabra. Y que lo llevemos adelante, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Dice el Señor en su palabra. Damos la gloria a Dios, hermanos. Bendecimos el nombre precioso de Jesús. Y que oye la voz de su siervo. Pero dice en el versículo 10 algo que me impactó, el capítulo 50. Dice, el que anda en tinieblas y el que carece de luz. Es decir, aunque tú andes en tinieblas y que carezcas de luz, hay una demanda o un pedimento de parte de Dios. Debemos confiar en Dios, en el nombre de Jehová, y apoyarnos en nuestro Dios. Aunque andemos en tinieblas y carezcamos de luz. Pero hermano Roberto, ¿cómo podemos nosotros andar en tinieblas? Es que las tinieblas se distinguen de varias. En este pasaje tenemos la apreciación de que el Señor nos otorga varias connotaciones. Las tinieblas son pruebas, aflicciones, ataques del enemigo en nuestras vidas, en las diversas formas en que Dios permite en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras personas, que se presente la ausencia de luz. Yo les voy a poner algunos ejemplos en la Biblia. Cómo las tinieblas llenaron el corazón de algunas personas, por no decir que todas. Las tinieblas son parte del sufrimiento que Dios permite en la vida de sus hijos. Fíjese que el Señor le dijo a sus discípulos que iba a venir el tiempo, la hora de las tinieblas. Se acerca las horas de las tinieblas.
Se acerca la hora de la oscuridad. Se acerca la hora en que el enemigo va a atacar vuestras vidas. Pero yo le voy a dar permiso, dice el Señor. Y eso se lo dijo a Pedro. Satanás me ha pedido permiso, que te vas a zarandear como un trigo. Es decir, permitir y ser es necesario. El verbo permitir va muy de la mano con el vocablo es necesario. Las pruebas y las tinieblas, el Señor las permite en nuestra vida. Son parte de la forma como Dios trabaja en nuestras vidas y en tu vida. Yo te puedo poner ejemplos en relación contigo y con tu familia. Dice la Escritura, fíjate, que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuera tentado por el diablo. ¿Pero por qué, pastor? ¿Cómo es que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto, a la soledad, y estando en una situación de soledad, lo confronta con el mismo diablo? Para que fuera, dice, para que fuera tentado por el diablo. El Señor lo hizo pasar por un momento de oscuridad al Señor, con un propósito, para que fuera tentado por el diablo. Así obra el Señor dentro de su permisibilidad. Aun cuando la persona, como no es el caso específico de nuestro Señor Jesucristo, que jamás pecó, pero que Dios permitió que fuera tentado. Y la Escritura dice también que el Señor le dijo a sus discípulos, boguen mar adentro. Y el Señor los confronta con una terrible tempestad que azotó la barquilla. Y el Señor permitió que fueran azotados de manera trágica, de manera terrible, de manera brutal. Pero el Señor estaba allí para bendecirlos, para ayudarlos. Pues muchas cosas que sufrimos, que usted pasa, el Señor las permite, porque acuérdense que Dios es soberano. Una cosa dice su palabra, que Él no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, y que no solamente dará esto, sino también dará la salida. Damos la gloria a Dios, bendecimos el nombre precioso de Jesús. Y todo hace el Señor con el propósito de que maduremos, de que crezcamos. Mire, inclusive los ataques que el enemigo dará al pueblo de Israel durante la gran tribulación, según el capítulo 13 de Apocalipsis, dice que se le infundió o se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos. ¿Cómo es eso que se le permitió? ¿Quién le permitió? Pues Dios le permitió. Y se le permitió a la bestia también que infundiera aliento a la otra bestia y que se adorara a su imagen. Así que bendito sea Dios por la permisibilidad que le da al enemigo de llenar a veces nuestra vida de tinieblas, con el propósito que dice el Señor aquí en el versículo 10 del capítulo 50 de Isaías. Vamos a buscar, a confiar en el nombre de Jehová, y vamos a apoyarnos en nuestro Dios. Porque nuestro Dios no se va a dormir, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículo 4. No se va a adormecer. Él siempre está despierto. Viene a mi memoria aquella pregunta que le hizo una niña a su mamá, viendo la noche estrellada y viendo la luna. Dijo: mamá, ¿la luna es la lámpara de Jehová? Dijo: sí, hija. Y cuando se duerma Dios, ¿Él va a apagar su lámpara? No, ni Dios se duerme, ni tampoco va a apagar su lámpara. Entonces la niña durmió seguro.
Yo quiero decirle que usted duerma seguro, aunque aparentemente el Señor esté lejos de usted, porque nunca el Señor te va a abandonar, aun cuando esté rodeado de crisis, de problemas y de tinieblas. El Señor va a estar contigo y te bendecirá. Confíen en Jehová y apóyense en Él, dice su palabra. Te voy a poner 2 o 3 ejemplos sencillos para que veas cómo el Señor trabaja en nuestras vidas y permite en nuestras vidas que sean rodeado de tinieblas. ¿Has leído, por ejemplo, el caso de Jonás y el caso de Jacob? Que Jonás, por su desobediencia, fue arrojado a las tinieblas. Y Jacob, fíjese, por su ambición, se quedó solo. Y Job, por su obediencia, también se quedó solo. Jonás por su desobediencia y Job por su obediencia. En el caso de Jonás, usted sabe la historia. Jonás fue enviado para que fuera a predicar a Nínive y desobedeció. Una tempestad turbulenta azotó el barco donde él viajaba y él supo que él era el culpable. Y de manera valiente le dijo a la tripulación que él era el culpable. Y lo arrojaron a la mar. Y el mar se aquietó. Pero Dios envió un gran pez. Se dice que las ballenas tiburón llegan a medir hasta 20 metros de largo. O más grandes, inclusive 50 metros. Se lo tragó literalmente. Se lo enguñó literalmente. De pronto se dio cuenta que estaba vivo. Estaba vivo Jonás. Pero estaba en oscuridad. Y estaba solo. Estaba completamente solo Jonás en el vientre de la ballena. Allá entre las algas marinas, él dijo, las algas marinas me han rodeado mi cabeza. Metido en la oscuridad completamente. Y allá en la soledad, dice, se cumplió 50 de Isaías, versículo 10. En medio de las tinieblas se apoyó en Jehová. Pero dice la Escritura de manera clara, me acordé de Jehová. Se acordó de Jehová. Y en ese recuerdo, él también se acordó que había hecho votos. Dice, cumpliré los votos que hice con Dios. Lo cumpliré. Pero pidió a Dios misericordia. Y solamente así Dios permitió que él volviera a la vida. Afortunadamente, aquel pez grande lo arrojó en la playa y él vino a la vida. Siguió siendo un poco testarudo y todo eso, es el problema de Jonás. Pero él llegó a la soledad por su desobediencia. Pero Job por su obediencia. Job por su obediencia. Job también se quedó solo. Se murieron sus hijos, sus hijas, sus vacas, sus ganados, sus ovejas, sus bueyes, su tierra. Se quedó solo y de paso enfermo. Una sarna que lo duró 40 años. Y de paso, fíjese, sus 4 amigos lo acusaron. Solamente uno tuvo misericordia de él. Pero la mayoría de sus amigos lo acusaron y le dijeron que lo que él estaba pasando era a raíz de su pecado. Pobrecito de Job. A veces nosotros citamos el libro de Job como si fueran promesas, y sí lo son. Por ejemplo, a mí me gusta usar mucho el 11 de Job, capítulo 11, el versículo 13 al 20, donde uno de sus amigos, llamado Sofar, le dice, si tú dispusieras en tu corazón, extendieras en tu mano, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echara de ti, se está refiriendo a Job. En otras palabras, en tu casa está llena de iniquidad. Tú eres el culpable, tú eres el responsable.
Y luego le dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Tu casa está llena de injusticia, por eso estás así. Estás lleno de tinieblas, de dolor, estás solo. Y luego, como Job sufría mucho y tenía mucha confusión, y le dice, si procedes de esa manera, entonces te vas a olvidar de tu miseria. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Y como Job tenía muchos problemas y tenía muchas pesadillas y las tinieblas lo rodeaban, Zofar le dijo, te acostarás y no habrá quien te espante, pero primero saca el pecado de tu vida. Pero Job no había pecado. Job no había cometido ninguna injusticia, a diferencia de Jonás. Jonás sí fue injusto, porque fue desobediente de manera premeditada con el Señor, pero se había quedado solo. Otras personas en la Biblia también se quedaron solos. Y a veces Dios permite, hermano, confrontarnos en nuestras crisis y en nuestras tinieblas solos. De hecho, nos vamos a enfrentar un día solos con el Señor. Quieras tú o no, tú y yo nos encontraremos solos, completamente solos ante Dios. Jacob tuvo 4 mujeres: Raquel, Lea, Bila y la otra, que fue a sierva también de Lea. Tuvo 12 hijos, aparte de Dina. Pero él tenía un problema con su hermano, con Esaú. Esaú quería matarlo. Un día fueron y le dijeron a Jacob, viene tu hermano Esaú a buscarte y trae 400 hombres. Su corazón tembló. Preparó un séquito de cientos de ovejas y de vacas y formó una estrategia para que encontraran a su hermano. Puso adelante a sus siervas con sus niños y puso los regalos, y luego puso atrás a Lea y a sus hijos, y al último puso a Raquel y a José, para que se encontrara, y enfrente él iba, enfrente. Aunque primero había puesto 2 equipos, 2 campamentos, si atacaba uno su hermano, y luego entonces podía huir el segundo. Cuando se encontró con Esaú, lo aduló, y luego vino la estrategia. Pero ninguna de esas cosas surtieron efecto en la vida de Jacob, hasta que se quedó solo. Solamente solo con Dios. Cuando el ángel confrontó su vida, ni los regalos, ni la estrategia que él tuvo surtió efecto, sino cuando estuvo solo en Peniel y el ángel lo confrontó y duró orando y confiando en Jehová, cumpliendo lo que dice el profeta Isaías 50:10, confiaba en Jehová y se apoyaba en Jehová y venció al ángel de Jehová. El ángel lo hirió entonces de una cadera. Confió en Dios y solamente así pudo vencer el temor. Solamente pudo hacer que su hermano se alejara y no incurriera en quitarle la vida. Yo no sé, hermana, hermano, cuáles son las crisis que tú estás pasando hoy, ni la soledad en que vamos a pasar, pero que las vamos a pasar, las vamos a pasar. Y de una vez vamos a sentar bases en nuestra vida, bases para confrontarnos con nuestro Dios. Y la Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Porque tú y yo nos vamos a presentar y nos vamos a confrontar con nuestro Señor solos, completamente solos. Pero qué bueno que estemos solos, tanto en esta vida como en la venidera. Ya sea en la vida o en la misma muerte, pero nos vamos a enfrentar con el Señor
de manera solitaria. Pero yo te voy a dar una buena noticia. Aunque mi padre y mi madre me recogieren, con todo Jehová me recogerá. Damos la gloria al Señor. No vas a estar solo. Moisés, hermano, se quedó solo, habiendo guiado a millones por el desierto. Solo con su visión. Ahí en el monte Nebo. No vas a entrar, pero lo vas a ver, dijo Jehová. Yo estoy aquí contigo. Y Dios escondió su cuerpo. El mismo diablo reclamó el cuerpo de Moisés. Lo quería. Yo no sé para qué. Dios no se lo permitió. Pero ese hombre visionario, solo, pero bajo la visión, aunque no la pudo tocar, la pudo ver. Quizás muchos de nosotros y muchos de ustedes no van a tocar la visión que Dios le dio a su corazón, pero solamente la va a ver. Pero con la seguridad de que el Señor va a estar contigo siempre, siempre, confiando en Él. Como dice Isaías, confía en Jehová y apóyate en Él. Él va a ser tu luz. Yo soy la luz, dice el Señor. El que por mí ande, no andará en tinieblas. A Él sea la honra, la gloria, hoy y siempre. Bendecimos el nombre del Señor. Ustedes han pasado por crisis, hermanos, muy fuertes. Tiempo me faltaría para contarles las tinieblas que yo he pasado, o que usted ha pasado. Tinieblas de dolor, tinieblas de enfermedad y tinieblas de muerte. Pero nuestra confianza está en el Señor. ¿Cuántas pruebas has pasado en tinieblas tú? ¿Y cuántas pruebas en tinieblas pasarás tú? Te voy a decir una buena noticia. Vas a pasar muchas, pero Dios no te va a dejar. Jesús se sintió solo y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Era el momento, la crisis de la muerte y de la soledad. En una aparente abandono, el Señor le dio el perfil, pero no estuvo solo. El Señor ya lo había dicho: todos me han abandonado, pero no estoy solo. El Padre está conmigo. Yo solamente te digo, hermanos, prepárate para el encuentro con tu Dios. Todos los grandes hombres de la Biblia, aunque tuvieron muchísimos acompañantes, al final de su vida estuvieron solos. Solos, excepto Jacob, que Dios le dijo: José te va a cerrar los ojos, tu hijo te va a cerrar los ojos. Aunque ya se había muerto, vino José y le cerró los ojos a su padre. Este versículo 10, es un tesoro para tu corazón. Grábalo y llévalo adelante, nunca se te olvide. Nunca se te olvide la esencia, el espíritu de este versículo. Quizás, como te dije, nunca a lo mejor lo habíamos leído, pero es una bendición para nuestra vida. Génesis capítulo 50, versículo 10. Bendición de parte del Señor. Jeremías 50, versículo 10. Bendición de Dios para tu vida. Confía en Jehová y apóyate en Él. Dios bendiga tu vida y tu corazón, tu familia. Te voy a decir algo: se aproximan cosas terribles. No quiero ser profeta del desastre, pero es bastante posible que se nos avecine una pandemia 2 o 3 veces más grande que COVID, y que hubo se diezmó mucha gente murió.
Qué bueno que estamos aquí en vida. Bueno, yo quiero decirte que aunque el mundo, la tierra se tiembla, se haga temblorosa, no voy a temer, porque Dios estará conmigo y estará contigo. Y que venga lo que venga y suceda lo que suceda, vamos a confiar en Jehová. Él es nuestro asedero, es nuestro refugio, es nuestra base, es nuestro fundamento. Voy a pedirte que oremos al Señor. En este momento no sé qué prueba estés pasando, pero voy a pedirte que mientras escuchamos una música, un coro, pasemos un momento aquí al altar y vamos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, hoy y siempre. Sal de tu lugar, ponte de pie y vamos a orar.